Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes. Esto es Semana. Hoy estamos acá para tener una conversación abierta sobre un tema muy importante de noticias esta semana con un invitado muy especial, el presidente de Camacol, el doctor Guillermo Herrera. Doctor Herrera, lo saludo muy especialmente. Cristina, hola, gracias por esta invitación para hablar de un tema que le interesa a todas las familias colombianas, que es la vivienda de interés social. Doctor Herrera, antes de entrar en materia, usted pues está prácticamente estrenando cargo. Cuéntenos cómo ha sido este mes de bienvenida al sector de la vivienda. Bueno, un mes muy interesante. Yo había sido viceministro de Vivienda hasta el año 2016 y vuelvo al sector 7 años después y encuentro cosas muy buenas y cosas como las que señalábamos el día de ayer que también prenden alarmas. ¿Qué es bueno después de estos 7 años? Ver cómo un programa como Mi Casa Ya ha tenido un nivel de crecimiento tan importante y para beneficiar a tantas familias desde su creación en el año 2015. Este programa Mi Casa Ya ha beneficiado a cerca de 250.000 hogares colombianos desde su creación. Y es muy importante porque además ha tenido una cobertura territorial muy amplia, ha llegado a más de 340 municipios del país, muchos de ellos, más de 200 son municipios de esos de categoría fiscal 5 y 6, es decir, los municipios de menores ingresos del país, pero además ha logrado este programa dos cosas muy importantes: duplicar el nivel de ventas de vivienda en Colombia, totales, que hoy son de más de 200.000 unidades por año, hace una década era apenas de unas 100.000, y adicionalmente ha logrado que hoy se haga más vivienda de interés social en el país que vivienda novis. Hoy, 7 de cada 10 viviendas que se venden en el país son viviendas de interés social. Y yo creo que ese es un logro de política pública importantísimo, porque hace 10 años atrás, menos del 40%, menos de 4 de cada 10 viviendas que se vendían en el país eran de interés social. En un país donde la mayoría de la población, más del 70, tal vez el 80% de la población, gana menos de 4 salarios mínimos. Es decir, los hogares de menores ingresos hoy tienen más posibilidad de acceso a una vivienda social. ¿Por qué? Porque hoy hacemos más vivienda social en el país que hace 10 años, en un mercado que es el doble de grande. De otro lado, pues a partir del año pasado, a partir de hace un año exactamente, durante los últimos 12 meses, hemos empezado a ver cómo esas ventas de vivienda de interés social han empezado a caer, han empezado a bajar de manera continua y constante, mes a mes, durante los últimos 12 meses, pero este problema empezó a acentuarse, a hacerse más evidente a partir de octubre del año pasado. Y señalo esta fecha porque precisamente a partir de octubre del año pasado, el programa de Mi Casa Ya suspendió el desembolso de subsidios por problemas presupuestales que no vale la pena profundizar acá, pero lo cierto es que se agudizó tanto el problema que a febrero de este año encontramos que las caídas de las ventas de interés social, de viviendas de interés social en el país, cayeron en un 64%. Y esto es una alarma pues, que tiene que llamarnos a todos en la opinión pública en Colombia, en el debate político en Colombia, a revisar qué está pasando con la vivienda para los hogares de menores ingresos. No solamente por los beneficios sociales que tiene, sino por el empleo que genera para el país, la inversión de recursos públicos para apalancar la construcción de vivienda de interés social. Son cerca de 1.6 millones de empleos directos y por sus efectos de encadenamiento con otros sectores generan otros 2.4 millones de empleos indirectos, es decir, 4 millones de empleos que están en juego, que se deben mantener y conservar además durante este año 2023, que todos sabemos va a ser un año con muchos retos económicos y donde también ya el Banco de la República y el Ministerio de la Hacienda nos han comunicado que las metas de crecimiento para este año van a ser bastante magras, bastante bajitas. Doctor Herrera, ¿qué explicación les han dado a ustedes sobre las demoras en las entregas de estos subsidios, que entiendo pues es el eje, digamos, del problema, de uno de los problemas de la caída de las ventas de vivienda de interés social? Bueno, yo aquí quiero reconocer también el interés, la prioridad y el gran esfuerzo que está haciendo la ministra de Vivienda, la doctora Catalina Velasco, para buscar soluciones a este problema. La ministra ha expresado en diferentes ocasiones, en diferentes medios, en diferentes escenarios,
que el problema se ha debido a condiciones de programación presupuestal entre el gobierno anterior, el gobierno saliente del presidente Iván Duque y el gobierno entrante del presidente Petro. Yo creo que aquí no vale la pena entrar a discutir qué pasó de fondo, pero lo cierto es que entre septiembre y octubre del año pasado se agotaron los recursos del subsidio para el desembolso de esas viviendas. ¿Y qué pasó a ese mes de octubre? Que 23.000 viviendas de interés social que ya estaban terminadas y que siguen terminadas, están terminadas, que ya estaban vendidas y que los hogares ya habían pagado su cuota inicial, pues se quedaron ahí sin poder entregar, sin poder escriturar, porque se necesita desembolsar los recursos del subsidio a la cuota inicial y a la tasa de interés para que los bancos puedan autorizar esos procesos de escrituración. Pero el problema es que esos recursos todavía no se han programado para su desembolso incluso este año, a pesar de unos esfuerzos grandes que hizo la ministra en diciembre del año pasado y en febrero de este año con los recursos disponibles, pero lo cierto es que se han acumulado otras 17.000 viviendas a enero de este año, lo que ya nos suman 40.000 hogares, 40.000 familias que vienen pagando sus cuotas iniciales desde hace año y medio o más y que están esperando el desembolso de los subsidios. ¿Con qué? Con la angustia de que esos créditos que pueden aplicar para las compras de esas viviendas se les pueden estar venciendo en los próximos meses. Entonces, este es un asunto que requiere decisiones inmediatas y que, como le digo, también, Cristina, donde ya la ministra ha tomado cartas en el asunto, donde nosotros también hemos hablado con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Hacienda, y creo que ahora en el Congreso de la República hay que dar ese debate a propósito de la ley de adición presupuestal, y nosotros como gremio le hemos pedido muy respetuosamente al gobierno del presidente Petro que revisemos las posibilidades de incrementar los recursos que requiere el programa para este año. Recursos que necesitan una cantidad importante, lo reconocemos, pero que son recursos que van para las familias, no son recursos que llegan a las empresas constructoras, son recursos con los que las familias de menores ingresos, familias que ganan menos de 4 salarios, incluso en su mayoría, familias que ganan menos de 2 salarios mínimos, están esperando estos recursos para poder escriturar sus viviendas. Entonces, yo creo que aquí todos desde el sector privado y desde el sector público estamos pensando primero en las familias y en la necesidad de cumplir a esos hogares que iniciaron estos procesos de compra esperando el desembolso de estos subsidios que, como les digo, en un programa como Mi Casa Ya, que se ha convertido en la columna vertebral de la política de vivienda en Colombia, pues ha tenido mucha eficiencia, pero que hoy está enfrentando esta circunstancia coyuntural de la falta de recursos para continuar beneficiando a los hogares colombianos. Doctor Herrera, solo como para aclarar, entonces estamos hablando de 40.000 familias que llevan años, 1 año, 2 años pagando su cuota inicial y que no les han podido entregar la casa por cuenta de que no se ha desembolsado el subsidio. O sea, son familias que están en una especie de limbo, me imagino. Sí, esto es un tema que afecta a las familias. En los esquemas de vivienda en Colombia, después de la crisis del UPAC, en Colombia aprendimos a hacer algo muy importante que ha mantenido al sector de la vivienda alejado de las crisis inmobiliarias y de las crisis económicas mundiales que han golpeado al país. ¿Por qué? Porque después de la crisis del UPAC aprendimos que no se construye para vender, sino que se vende para construir. De esa manera evitamos que se acumulen los inventarios de viviendas terminadas y terminemos en burbujas inmobiliarias, que no nos ha ocurrido en 2 décadas. En 2 décadas hemos evitado ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque tenemos un instrumento que se llaman las preventas y tenemos los mecanismos fiduciarios donde los hogares empiezan además a ahorrar mes a mes parte de 2 pagos para la cuota inicial. Entonces tienen la facilidad de ir pagando durante 12, 14, 16, 18 meses de los recursos que requieren para la cuota inicial. Cuota inicial que además hoy es más bajita gracias a Mi Casa Ya, y donde los hogares ya no tienen que poner necesariamente el 30% del valor de la vivienda, sino que basta con que pongan el 20%. Entonces, en este esquema, los hogares han venido ahorrando desde hace más de 1 año, las viviendas mientras tanto se van construyendo y llega un momento en que se terminan.
Cuando se terminan, se solicita el subsidio a Mi Casa Ya, que es otra cosa que se aprendió en Colombia con los programas de vivienda gratuita, y es que el subsidio se paga al final cuando las casas están terminadas y no al principio como era hace más de 10 años. ¿Y eso qué permite? Que el riesgo lo asuma el sector privado, y es el sector privado el que está interesado en terminar las casas rápido. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Familias que ya pusieron la cuota inicial durante un año, un sector privado que terminó las casas rápido, que ya están terminadas, pero tenemos el descalce porque no llegan los recursos públicos para poder ir a firmar escrituras. En este momento estamos aquí. Y eso, claro, le cuesta a las familias. Estos 40.000 hogares que hoy no han podido escriturar y que si asumiéramos que son de estrato 1 y 2, podrían estar en este momento pagando al mes alrededor de 15.700 millones mensuales en los arriendos, cuando deberían estar pagando las cuotas hipotecarias y disfrutando de su nueva vivienda. Ese es el problema de orden de magnitud social que tenemos, que le cuesta a los hogares, que siguen gastando en arriendo, cuando podrían estar accediendo a su casa gratis. Y de otro lado, pues el empresariado también enfrenta problemas. ¿Por qué? Porque el empresariado asume un riesgo, como lo decíamos, a la ejecución de estos proyectos. Ese riesgo, ¿cómo lo asumen? Apalancando mediante créditos los costos de construcción de estas viviendas. Estas viviendas, estas 40.000 viviendas, deben tener un costo aproximado de 6 billones de pesos. 6 billones de pesos que requieren un apalancamiento financiero de 4 billones. Esos 4 billones de pesos le cuestan a la economía, le cuestan al sector alrededor de 60.000 millones mensuales. Entonces tenemos unos hogares que están pagando arriendos por 15.700 y unas empresas que están pagando intereses de créditos por 60.000 millones. Ahí tenemos 75.000 millones mensuales que le cuesta a Colombia, a los hogares, a los constructores, al sector financiero, a todos. Son unos recursos que podrían utilizarse mejor por parte de los hogares, pagando el crédito para quedarse con su vivienda propia, y por el lado de los empresarios, que en su mayoría además son pequeñas y medianas empresas, podrían estar recogiendo estos recursos y las utilidades de sus proyectos para hacer más vivienda en Colombia. Si estas demoras se llegan a postergar, ¿qué riesgos adicionales pueden llegar a tener estas familias? Pues dado que ya habían firmado, digamos, que créditos con los bancos y otros tipos de términos pues contractuales con las constructoras. Bueno, aquí hay dos tipos de riesgos, los de las familias y los de las empresas. Los de las familias, pues necesariamente pueden pasar por el tema de financiación de los créditos hipotecarios y de los plazos que ellos hayan convenido o pactado cuando se firman este tipo de solicitudes de crédito hipotecario, ¿no? Hay hogares, y lo hemos visto, hogares en el Meta, hogares en Bolívar, hogares en todo el país que están esperando el subsidio que se desembolse antes de que se les venza la opción para poder concretar ese préstamo para el crédito hipotecario. Pero adicionalmente, y teniendo también del otro lado y entendiendo la posición muy débil en la que pueden quedar sobre todo las empresas constructoras muy pequeñas, desde hace años en Colombia, pues hay unas formas de arreglo contractual en caso de que los hogares no lleguen a contar con el subsidio. Esas formas incluyen, entre otras cosas, que el hogar pueda desistir del negocio, que si el subsidio no llega, el hogar busque el recurso en otro lado, o que si el subsidio no llega, el hogar vaya a vivir a su nueva casa, pero asuma parte del costo financiero que tiene el constructor mientras se desembolsa el crédito. Esas tres opciones están pensadas para situaciones excepcionales donde un hogar o dos hogares en un proyecto de vivienda no puedan llegar con el subsidio. Pero hoy tenemos 40.000 hogares que pueden enfrentar esta situación. ¿Qué estamos haciendo desde el sector de la construcción? La mayoría de las empresas no están aplicando esas cláusulas, la mayoría de las empresas que tienen capacidad financiera de hacerlo, pero en todo caso muchos hogares sí están renunciando a los negocios, que también es un indicador que nos preocupa. El nivel de desistimientos ha llegado casi a un 25%, es decir, estos negocios empiezan también a mostrar una parte de fragilidad. Pero del otro lado, también hay que tener una consideración especial con esas pequeñas y medianas empresas que son muchas en el país. Piensen ustedes cómo puede ser el nivel de empresariado en Sucre o en Córdoba,
que son municipios donde los mercados son pequeños y donde el nivel de los ingresos de los hogares también es bajito. Allá no tenemos grandes constructoras, pero sí tenemos empresarios muy comprometidos que trabajan con las uñas y con pocas unidades en venta, lo que les deja pocos niveles de utilidad. Y si un empresario de estos está pagando intereses del 1, 2, 1,5 mensual, si se demora 10 meses sosteniendo esa deuda financiera, lo que pasa es que esa utilidad, que puede ser del 7 al 10%, la va a absorber o la va a deteriorar el pago de intereses a los bancos. Entonces, tenemos a las familias gastando ingresos en arriendo con el riesgo de que puedan perder el crédito, y del otro lado tenemos a empresas constructoras. El 90% de los constructores de vivienda de interés social en Colombia son pequeñas y medianas empresas, el 90%. Y esas empresas están sosteniendo el gasto financiero, el mayor gasto financiero, por la demora en la entrega de las viviendas. Entonces, aquí tenemos una situación que es lo que presentábamos el día de ayer a la opinión pública nacional, que es lo que hemos trabajado también con el gobierno nacional para evitar que este problema se siga dilatando en el tiempo y pueda generar perjuicios a los hogares y a las empresas que se dedican a hacer vivienda social en el país. Doctor Herrera, en general, ¿cómo va la vivienda en Colombia? ¿Cómo cerraron los constructores este 2022 y cómo pues arranca este 2023? Bueno, el 2022 cerró en materia de ventas con una caída cercana al 8%, una caída del 8%, pero todavía con unos niveles importantes de comercialización de unidades de vivienda. Fueron más de 200.000 y ya completamos así 3 años vendiendo por encima de las 200.000. Pero ¿qué pasa? Arrancamos el año, como les decía, con una fuerte caída, una fuerte desaceleración de las ventas, tanto así que a febrero observamos que contra febrero del año pasado esas ventas se caen en un 64%. Y si lo miramos de manera acumulada, marzo del año pasado contra febrero de este año, es decir, el último año corrido, vemos que esas caídas ya son del 11%, superan el 11%. Es decir, que ya empezamos a ver unas alarmas, unas advertencias de que el mercado se está desacelerando. Entre otras cosas, pues por 2 razones importantes. Una, la condición macroeconómica del país, por las tasas de crédito hipotecario que se han venido incrementando debido a las medidas que ha tomado el Banco de la República para contener la inflación, pero pues como lo ha dicho el ministro de Hacienda, es un tema que se debe empezar a normalizar en marzo del próximo año. Pero de otro lado, la suspensión del programa Mi Casa Ya sí que afecta al desempeño de las ventas y eso se ha reflejado en esa caída del 64%. De otro lado, no todo es malo, y gracias a esos niveles de ventas tan importantes que tuvimos en el año 2020, en el año 2021 y en el año 2022, para este año el inicio de las obras de ejecución de todas esas viviendas que ya se vendieron y que ya tienen una financiación de los hogares, de los constructores y del sector financiero, nos muestran que tenemos unos niveles de construcción de vivienda muy importantes. Este año estamos proyectando la ejecución de obras para 189.000 viviendas. ¿Y eso por qué es importante? Porque eso es lo que genera empleo en el sector de la construcción. Entonces tenemos ese ahorro debido a la actividad comercial del sector que nos ha permitido vender viviendas a nivel de 200.000 unidades o más cada año durante los últimos 3 años, que nos permite, a pesar de la caída, sostener los niveles de actividad en obra y mantener empleo para los hogares colombianos. Empleo además que en su mayoría es también para personas con baja formación o calificación profesional en un sector como el sector de la vivienda, donde el 50% de los obreros de la construcción ganan más de un salario mínimo y donde en promedio todas las personas que trabajan en el sector que no son calificadas ganan un 20% más que en cualquier otro sector económico en Colombia. Entonces tenemos eso. ¿Cuál es el reto? 1, responderle a todos los hogares que están en esa cola, a los 40.000 hogares que necesitan su escrituración, y a los otros hogares que van a irse acumulando en la medida en que se van terminando las viviendas y se tienen que entregar de aquí a diciembre. Estimamos que van a ser 100.000 viviendas en todo el año,
incluyendo las que están pendientes del año pasado, y eso va a demandar una inversión por 3.3 billones de pesos. Ese es el llamado y es la solicitud que le hemos hecho al gobierno nacional para resolver el problema de los hogares que esperan su vivienda y sobre todo para mantener el empleo en un año como este, donde pues, vamos a tener retos económicos importantes debido a la desaceleración de toda la economía en su conjunto. Con la subida pues tan alta que han tenido las tasas de interés, ¿todavía es, digamos, fácil o un buen negocio para los colombianos comprar vivienda hoy? Siempre va a ser un buen negocio comprar vivienda para los colombianos. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque la vivienda es un activo que representa el ahorro de una familia de toda la vida, con una ventaja grandísima, y es que las viviendas siempre van a experimentar unos niveles de valorización real, es decir, por encima de los niveles de inflación, siempre, siempre en el largo plazo. ¿No? La vivienda en Colombia presenta niveles de valorización que pueden estar por encima del 4% real, es decir, por encima, 4 puntos por encima de la inflación. Entonces es un activo, es un ahorro que se valoriza y que es bastante importante para el bienestar de las familias. Pero adicionalmente, nosotros desde Camacol celebramos y obviamente compartimos también la visión del ministro de Hacienda, del doctor Ocampo, que en estas semanas anunció que ya la inflación en Colombia llegó a su tope. Y llegó a su tope quiere decir que de aquí a marzo, como lo ha expresado el ministro, seguramente vamos a ver cómo empieza a reducirse estos niveles de inflación, que son los que afectan y terminan determinando al final el nivel de las tasas de crédito hipotecario. Pero adicionalmente, también, y a instancias del gobierno del presidente Petro, hemos visto cómo los bancos, el sector financiero, ha venido reaccionando a ese llamado que hace el presidente Petro para reducir sus tasas de interés en lo que son los créditos de consumo. Y ya sabemos también, y lo ha anunciado la ministra de Vivienda, que por lo menos hay 2 bancos ya que estarían pensando en disminuir en al menos unos 2 puntos porcentuales las tasas que tienen para los créditos hipotecarios. Entonces yo creo que esto es un trabajo entre todos, desde el sector privado, aportando y apoyando, y desde el sector público, como siempre se ha dicho. Yo creo que en Colombia la vivienda tiene una misión económica clara, tiene una misión social muy clara. El tema es ver cómo articular los recursos públicos con los recursos privados para lograr este resultado que hemos tenido durante los últimos 10 años, y es tener más vivienda y sobre todo más vivienda de interés social en mejores condiciones de acceso para los hogares más pobres de Colombia. Doctor Herrera, ¿por qué todos tenemos la percepción de que las viviendas están tan caras hoy? Bueno, el sector ha tenido que enfrentar varios procesos que han influido en la productividad de la vivienda, entre otras los costos de producción de la vivienda. Y los costos de la producción de la vivienda vienen determinados por su principal insumo, que es ¿cuál? El suelo, la habilitación de suelo en las ciudades, que eso es una labor de los alcaldes, de los consejos municipales a través de los planes de ordenamiento territorial. En ciudades como Bogotá, la valorización real del suelo supera el 5% anual. Eso ha determinado también condiciones que influyen sobre el costo de la vivienda. Pero adicionalmente, todos sabemos lo que ha pasado con algunos insumos, como el concreto, ¿no? Con razones que se justifican, como el precio del acero, con razones que se justifican, y otros insumos en general, muchos de los cuales son importados además. Entonces las tasas de devaluación han afectado los costos de producción de vivienda. Y además, el sector de la vivienda es un sector muy regulado, lo digo con conocimiento. Yo fui viceministro de Vivienda muchos años, y este es un sector que tiene que por lo menos cumplir con 19 reglamentaciones técnicas para la ejecución de las obras. Reglamentaciones que incluyen el Código de Construcción Sismorresistente, los reglamentos para la instalación de redes sanitarias, hidráulicas, eléctricas, calidad de los materiales, reglamentos para la sostenibilidad, en fin, todos estos frentes de costo agregados han generado mucha presión sobre el costo de producción de la vivienda, y obviamente eso ha determinado en algunos casos que los precios se hayan ido desplazando. Y eso se ha reflejado también en decisiones que han tomado los gobiernos nacionales, en la medida que, de acuerdo con lo que define la ley, cada plan nacional de desarrollo tiene que establecer los precios tope o los precios límite de la vivienda de interés social en Colombia. Pero ¿qué es importante acá? Por eso es que hay programas como Mi Casa Ya, porque la política pública, y de acuerdo con el mandato constitucional
que dice que el Estado tiene que garantizar el derecho a una vivienda digna y establecer condiciones de acceso y financiación, tiene programas como Mi Casa Ya. Y Mi Casa Ya es simplemente un programa que opera sobre una plataforma tecnológica que es operada por los bancos hipotecarios. Aquí ya no hay trámites ante las entidades públicas, ya no hay que hacer procesos de postulación ante el Ministerio de Vivienda para solicitar un subsidio, ya no se necesita el recomendado pues político para que lo metan en una cola para un subsidio como pasaba hace muchos años. Ahora la gente, en un esquema de mercado que es muy transparente, que es muy eficiente, cuando solicita un crédito hipotecario, le preguntan, incluso ni la gente tiene que preguntar, le preguntan del banco, según su nivel de ingresos, si gana menos de 4 salarios mínimos, si está interesado en acceder a los beneficios del subsidio de Mi Casa Ya. Solo tiene que firmar una autorización de consulta en las bases de datos y el banco se encarga de hacer toda la vuelta por las personas que solicitan crédito. Si el hogar cumple con los requisitos, que es ganar menos de 4 salarios mínimos, no ser propietario de vivienda, ser colombiano y no haber sido beneficiario de un subsidio con anterioridad, pues se le asigna el subsidio casi que de manera automática. Entonces, ¿qué permite este programa? Que los hogares hoy tengan un nivel de accesibilidad superior al 30% para acceder a una vivienda en unas condiciones de financiación que esperamos vuelvan a retomar la senda de la disminución en las tasas de crédito hipotecario. Doctor Herrera, para despedirnos, ¿qué mensaje le envía usted a esas familias que están pues preocupadas por su vivienda, sea porque tienen un subsidio pendiente o porque quieren adquirir una vivienda y ven el crédito muy costoso? ¿Que tiene algún parte de tranquilidad para todas ellas? Bueno, lo primero que queremos decir desde el sector de la construcción, desde Camacol, es que aquí estamos con las familias, que nuestra misión de ser como gremio es construir viviendas de mejor calidad para disminuir el déficit habitacional, que estamos trabajando con el gobierno nacional para salir todos adelante con una solución que permita que los hogares que hoy están a la espera de esas viviendas puedan acceder a estos procesos de escrituración y de desembolso de los recursos que están esperando desde hace meses. Para eso estamos trabajando y yo creo firmemente que si hacemos equipo, si cooperamos con las autoridades públicas, con el sector financiero que también está muy involucrado en este tema, vamos a tener pronto una solución. Así lo ha anunciado la señora ministra Catalina Velasco, que ha dicho en varios escenarios que a partir del 15 de abril estaríamos reanudando los desembolsos. Entonces, aquí estamos para apoyar, aquí estamos para cooperar, pero estamos del lado de las familias. Millones de gracias al doctor Guillermo Herrera, presidente de Camacol, por acompañarnos a esta conversación sobre un tema que preocupa a tantos colombianos. A ustedes los invitamos a que sigan toda la programación de Semana Televisión.